Buenos días, amados hermanos. Quiero saludarles otra vez y encontrarnos para estudiar las Escrituras. Yo sé que hay muchos hermanos que les gusta escudriñar y estudiar las Escrituras, ver más allá de lo que se ve en la superficie o de lo que nosotros vemos o entendemos cuando solo tenemos una lectura bíblica. Y al meditar en lo que hemos estado meditando todo este tiempo, en los tiempos de Elías, el ministerio, la obra de Elías y del Elías también que vino y del Elías que habrá de venir, es necesario que nosotros entendamos todas estas cosas, porque el Señor Jesús, como hemos visto, dijo: Elías vendrá otra vez, antes de su segunda venida. El espíritu y poder de Elías otra vez, hermanos, está moviéndose, llamándonos al arrepentimiento. Entonces nosotros debemos saber qué está sucediendo, como sucedió en la primera venida del Señor, y algunos no lo reconocieron, otros sí lo reconocieron en el principio, pero luego ellos no completaron su vida en el camino del Señor, siguiendo la verdad de Dios para entrar en el reino de los cielos. Nuestro deseo es entrar en el reino de los cielos, y entonces veamos qué está sucediendo. Y quiero regresar a los tiempos de Elías, porque nosotros cuando leemos de lo que sucedió en el Monte Carmelo, en ese tiempo en que Israel estaba dividido en el reino del sur o Judá y el reino del norte, Israel, o también es llamado Samaria. Y el Monte Carmelo estaba al norte, cerca de Galilea, y el templo del Señor estaba al sur, obviamente en Jerusalén, en el reino del sur, en Jerusalén. Entonces, amados hermanos, nosotros queremos ver qué está sucediendo ahí, qué va a acontecer o qué está sucediendo en las esferas celestiales. Hermanos, y yo quisiera regresar a Primera de Reyes capítulo 18. Les decía que cuando nosotros leemos esta parte de lo que sucedió en el Monte Carmelo, nos centramos muchas veces en el fuego que descendió, y es precioso, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, pero ahí hay algunos otros detalles que nosotros podemos perdernos, y esos detalles nos van a ayudar a entender estos tiempos, y nos vayan a ayudar a entender cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos, cuál debería ser nuestra búsqueda, cuál debería ser nuestro alimento, cómo deberíamos fortalecernos nosotros en el camino del Señor, hermanos. A veces estamos esperando sencillamente que el espíritu y poder de Elías venga, cuando el espíritu y poder de Elías ya está trabajando, ya está llamándonos, hermanos. Y entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué debemos hacer nosotros? En el mensaje anterior la pregunta era: ¿qué estamos haciendo con el mensaje? ¿Qué estaba haciendo Elías ahí? ¿Qué va a hacer el espíritu y poder de Elías? Restaurar todas las cosas, sí. La otra cosa es volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero ¿de qué forma? ¿Cómo va a suceder eso? Veamos aquí qué está sucediendo. Y Primera de Reyes capítulo 18. Entonces Elías, cuando llega la hora del sacrificio, del holocausto, de la tarde, él comienza a componer el altar. Dice aquí que él comenzó a componer el altar, y en el verso 31 dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado, la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Todo esto está hecho, las piedras, conforme a lo que el Señor le había dicho a Israel. Elías no está tomando algo extraño. Elías no está tomando algo que no estaba en la ley, algo que no había sido una costumbre en el pueblo de Israel, algo que no haya estado mandado por Dios al hacer esto. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña. Fijémonos en esto. Yo quiero ver qué sacrificio ofreció Elías ahí.
Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced otra vez. Y sabemos que hicieron derramar agua. Dice verso 36: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y Elías y dijo, veamos la oración también. Jehová, Dios de Abraham, está orando o está hablándole al Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Sea revelado, quiere decir. Abre los ojos. Revelar para nuestro entendimiento es abrir nuestros ojos. Dios abre nuestros ojos. Le está diciendo: Señor, abre los ojos de Israel para que sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que hay siervos todavía que están vigentes, que están haciendo las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu mandamiento, conforme a tu deseo, no al deseo engañoso de su corazón, no inventando formas nuevas, no inventando cosas nuevas, sino algo que está hecho y dado por Dios. Entonces debemos nosotros entender eso, porque nosotros podemos decir: y ahora, pero el tiempo ha cambiado. No, Dios es un Dios que no cambia. Estamos contradiciéndonos a nosotros mismos. Si decimos: hoy son otros tiempos, y declaramos que Dios es un Dios que no cambia, tal vez nos estamos refiriendo a una parte de Dios que nos conviene, que estamos diciendo tal vez Dios no cambia en su misericordia, Dios no cambia en su amor, en su benevolencia, pero Él no cambia tampoco en la forma en que el hombre se ha acercado y debe acercarse a Dios. Y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón. La pregunta aquí que quiero hacer es: ¿qué sacrificio, qué ofrenda, qué holocausto, qué estaba ofreciendo Elías al Señor? Compuso el altar y dice que cortó el buey en pedazos y lo puso sobre el altar. Les invito a que vayamos nosotros a Levítico. Amados hermanos, vayamos a Levítico en el capítulo 1. Levítico capítulo 1, por favor. Levítico, este capítulo nosotros sabemos que está dirigido a los levitas, pero en hebreo el libro se llama Dios llama. Entonces llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, miren lo que dice: macho sin defecto lo ofrecerá. O sea, perfecto, sin falla, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. Y esa palabra de su voluntad no quiere decir lo que él quiera. Es increíble pensar que Dios le está dando los pasos que debía seguir aquel que iba a ofrecer el holocausto a los levitas, a Moisés, a los sacerdotes. Y luego diga: bueno, de su voluntad, y a nuestro entendimiento quiere decir, bueno, lo que él quiera. En Malaquías el Señor le dice al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas, les dice: ofrece un buey defectuoso, un buey o un animal despedazado por las fieras, y mira si tu rey o tu príncipe te acepta, cuánto menos va a aceptar el Señor. Y esa palabra de su voluntad no quiere decir lo que quiera. Esa palabra de su voluntad, si ustedes investigan, y les invito a que ustedes escudriñen las escrituras, quiere decir de su deleite. Y esa palabra, alguien puede decir: ah, no, yo me deleito con esto, dale al Señor. No quiere decir solamente tu deleite, quiere decir algo que Dios se deleite,
Y Dios siempre se va a deleitar con lo mejor. Dios se va a deleitar con lo recto, con lo que está pegado a su voluntad. Hermanos, debemos entender eso para que nosotros, en nuestros sacrificios, en nuestros holocaustos, en nuestra entrega al Señor, veamos si lo estamos haciendo correctamente, de su deleite. También esa palabra denota algo que el Espíritu te da, el testimonio de que eso es lo correcto, eso es lo que va a agradar al Señor. No otra forma, no otra manera, sino algo que va a llegar al corazón de Dios. Sigamos leyendo, porque el tiempo corre. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro. Veamos qué hizo Elías. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Hasta ahí leamos. En esta ofrenda dice, la primera que menciona Levítico, dice que debe ser consumido todo el buey. Tal vez en el relato de Elías no se menciona todos estos detalles, pero una cosa que sí podemos ver es que Elías cortó en pedazos y lo puso sobre el altar, todo el buey, todo el buey. Y nosotros vemos acá, y dice que el que ofrece pondrá su mano sobre el buey. El buey era el más elevado de los sacrificios, el más alto, tal vez por su valor en ese tiempo, hermanos. Y dice que será para expiación, para perdonar el pecado, para expiar, para limpiar. Ese becerro llevaba la culpa. ¿Qué está sucediendo en el Monte Carmelo? Miremos lo que está sucediendo. Elías está ofreciendo un sacrificio ordenado por Dios. Él lo dice, ordenado por Dios. Digámoslo en estos términos. El Señor le habló a Elías y le dijo, ofrece en el Monte Carmelo un becerro para expiación, porque yo quiero expiar el pecado de ellos. Aún en su condición, yo quiero perdonar su pecado. Yo quiero acercarme a ellos para perdonar su pecado. Y Dios estaba ahí. Dios estaba presente, perdonando el pecado de Israel. Aunque ellos llenaban los altares de Baal, llenaban los sacrificios de Baal. Más adelante en el capítulo 19, dice que los israelitas ofrecían a Baal, doblaban sus rodillas y besaban las imágenes de Baal. Y esa palabra besar, beso ahí, quiere decir se hacían uno con él. O sea, recibían el espíritu de Baal, el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás. Y por eso no podían volver su corazón a Dios. Pero el Señor, como siempre ha actuado, dice, yo voy a perdonarles. Elías, pon en el altar, compón en el altar, arregla el altar, restaura el altar. Yo voy a perdonar el pecado de Israel. Ofrece el buey para expiación. Y el Señor estaba ahí mostrándoles a Israel que Él quiere perdonarles, que Él quiere expiar su pecado. Y eso sucedió en la primera venida del Señor Jesús. Mandó a Elías, a Juan el Bautista, y el mensaje era arrepentíos, arrepentíos. El espíritu de arrepentimiento, hermanos.
el espíritu de arrepentimiento. Luego vino el Cordero de Dios, vino el Señor Jesucristo para perdonar el pecado de Israel y de todo hombre, hermanos. Entonces, hoy nosotros, dice Pablo, Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, ¿qué nos queda hacer a nosotros, hermanos? Arrepentirnos, dejar que el espíritu y poder de Elías traiga arrepentimiento, arrepentirnos, volvernos de nuestro camino. La iglesia debe volverse del camino que ha tomado, porque si no es un camino señalado por Dios, ordenado por Dios, un camino en que seguimos los pasos que Dios ha establecido y seguimos invenciones, formas nuevas, y nos decimos a nosotros mismos que eso va a agradar al Señor. Dice las Escrituras, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces el Señor estaba perdonando el pecado de Israel. Y el pueblo vio y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios cumplió eso. Y también Elías dice que el pueblo sepa que tú eres el Dios que vuelve el corazón. Rodea, esa palabra quiere decir rodear el corazón. Rodear al pueblo. El Señor estaba ahí rodeando al pueblo, llamándoles al arrepentimiento, a traer sacrificios y ofrendas al altar conforme a lo establecido por Dios. Hermanos, pero si nosotros seguimos leyendo el relato de esas escrituras, una pregunta que va a surgir en nosotros es, después de dar muerte a los profetas de Baal, ¿dónde estaba el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Porque el relato sigue con la vida de Acab y sus deseos desordenados, y sigue con la vida del profeta Elías. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el pueblo? ¿Será que el pueblo regresó al altar? ¿Será que el pueblo volvió otra vez al monte Carmelo a ofrecer sacrificios? ¿Aceptó la expiación que Dios quería hacer por ellos? Hermanos amados, pensemos cuántas veces Dios nos ha rodeado. ¿Cuántas veces hemos estado en su presencia? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? De diferente manera las Escrituras, un mensaje en nuestra meditación íntima, otra vez en nuestra ocupación, Dios vino e interrumpió nuestros pensamientos y nos llamó queriendo decirnos, yo quiero perdonar tu pecado, yo quiero expiar tu pecado, pero que yo quiero que tú vivas de la forma que yo he establecido. ¿Será que vamos a responder a Dios? ¿Y el pueblo qué hizo, hermanos? Esa es una incógnita que nos queda ahí. Amados hermanos, lo que sí podemos saber es que Acab siguió con sus deseos y buscó a su esposa para que le apoye y le anime a seguir en sus pasiones. Elías, ¿cómo siguió? Él siguió creciendo en su ministerio, siguió creciendo en autoridad. Hermanos, y eso va a ser el espíritu y poder de Elías. Nosotros vamos a seguir creciendo en la voluntad de Dios y en el deseo de Dios. Vamos a seguir creciendo hasta que nosotros, hermanos, como Elías fue levantado por Dios, que seamos levantados, no solo nosotros, nuestra casa, que sea levantada la iglesia con la autoridad del Señor, porque hemos seguido sus pasos, porque hemos seguido la manera de Dios. Oh hermanos, no nuestras pasiones, y mucho menos decir a Dios le agrada, cuando es algo que no le agrada a Dios. Otra pregunta que surge es, ¿será que la iglesia en general está llevando ofrendas y holocaustos al altar de Dios? Si no lo hacemos de la manera que Dios ha establecido, esas ofrendas no llegan al altar, y mucho menos llegan como olor grato delante del Señor. No van a llegar,
En ese sentido, la iglesia carecerá de ofrendas, de holocaustos, de algo que el Señor mire, se incline a mirar. De olor grato quiere decir algo que le agrada a Él, algo que le llama la atención, algo que Él huele, que Él percibe y se inclina a mirar. Oh hermanos, que nosotros podamos dar esas ofrendas junto con todo el pueblo para que Dios se incline a mirar. Amén. Entonces, una de las cosas que yo quiero ver, que después tal vez lo veamos más profundamente, es los sacrificios, los holocaustos. Un pensamiento que se ha centrado la iglesia y que sí debe ser restaurado. Los sacrificios es la alabanza. Salmos menciona varios sacrificios y uno de ellos es sacrificio de alabanza, pero a veces nosotros lo hacemos como un todo. O sea, la alabanza llena el sacrificio que le agrada a Dios. No, hermanos, hay varios sacrificios. El libro de los Salmos menciona sacrificios de justicia, sacrificios de júbilo. Y también en el pensamiento de la iglesia es cuando nosotros mencionamos sacrificios. Decimos, sí voy a ofrecer sacrificios. ¡Qué gozo voy a ofrecer sacrificios! Pero si nosotros estudiamos con cuidado las Escrituras, vamos a darnos cuenta que esa palabra sacrificio quiere decir muerte. Trae muerte. ¿Sí? Trae muerte. Y es la parte que la iglesia puede olvidar de los sacrificios. O sea, siempre que nos acercamos al altar, esa palabra es ofrenda. Acercarse a Dios. Ofrenda quiere decir un acercamiento al altar. Ofrenda quiere decir un acercamiento a Dios. Nuestra vida debe ser como ofrenda. Pero en el altar está el sacrificio. Y el sacrificio es muerte. O sea, que cuando nosotros ofrecemos algo al Señor en sacrificio, algo debe estar muriendo en nosotros. Algo de nuestra naturaleza. Algo de nuestro yo. Algo debe estar muriendo para dar paso a la vida de Dios y a que sea agradable a Él. Siempre, siempre debe ser así. Porque el sacrificio siempre va a demandar una muerte. ¿Sí? Y nosotros saltamos y brincamos. Voy a hacer un sacrificio. Pensémoslo. Siempre que nos acerquemos, debe morir. Y cuando morimos, hermano, trae gozo y trae júbilo a nuestro Dios. Entonces, si la iglesia hoy no está ofreciendo conforme a lo establecido por Dios, no hay ofrendas ni sacrificios en el altar y el altar está destruido. Uno de los errores graves que la iglesia, los sacerdotes o los pastores han permitido en muchas iglesias, no creo que en todas, pero en muchas iglesias, es que los jóvenes inexpertos traigan la música del mundo a la iglesia y que piensen que eso es un sacrificio para Dios. Y el altar está abandonado. La música no fue creada para el deleite de los jóvenes y para atraer a los jóvenes. La música fue creada para el deleite del corazón de Dios y tiene que ser santa y tiene que ser pura. Pero hermanos, antes de tocar ese punto de la alabanza, que lo haremos en otro tiempo, los sacrificios deben traer muerte. ¿Sí? Muerte a nuestro yo. Y yo quisiera, hermanos, que nosotros vayamos a Romanos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 12.
desde el verso 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo. Pero si nosotros leemos el contexto, solo les voy a resumir por el tiempo, ustedes pueden leerlo. Dice que por la desobediencia y el pecado de Israel, del pueblo elegido por Dios, Él abrió una puerta para que nosotros los gentiles, dice, seamos salvos por Dios. Pero asimismo, si nosotros vivimos en obediencia a Dios, seremos salvos. Pero si nosotros por nuestra desobediencia, dice, el Señor puede traer arrepentimiento al pueblo de Israel otra vez. Entonces, en ese sentido dice que nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Y en ese contexto el apóstol dice esto. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Voy a parafrasear yo, viendo las palabras que se usa ahí, griegas. Dice, así os ruego porque ustedes han recibido las misericordias de Dios. Y porque ustedes recibieron las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos. Esa palabra presentéis quiere decir estar presente delante de Dios. Estar cerca de Él, estar delante de. No es una situación mental, no es una situación supuesta, es una verdadera situación. Lo que Él le está diciendo es, ustedes verdaderamente estén presentes delante de Dios, con vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que acabamos de decir que es el sacrificio, muerte. Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, muere la naturaleza. Y ese es el sacrificio, morir. Tenemos que morir para acercarnos al Señor. Nosotros debemos estar conscientes y sabemos y tomar la decisión de que si yo me acerco a Dios, algo va a morir en mí. Para los que quieren ser transformados, gozoso. Para los que quieren seguir sus métodos o sus formas, puede ser difícil y puede ser una carga, pero debe ser algo que va a traer gozo, saber que voy a ser transformado en sacrificio vivo. O sea, quiere decir, bueno, varias cosas, pero una de esas quiere decir que ustedes sean un sacrificio vivo, que estén muriendo a algo, pero que sean un testimonio vivo, santo, que es pureza. Una pregunta para los que decimos y los que dicen que están presentando sacrificios al Señor y hacen algarabía y todo eso, ¿es puro? ¿Es santo? Meditemos en eso. Seguiremos meditando en otra oportunidad. Que el Señor nos dé la gracia para ofrecer esos sacrificios, para ir al altar a morir de la forma que Él estableció para el hombre. Seamos un sacrificio que agradable al Señor, que es lo correcto delante de Él. En este tiempo crucial que el espíritu y poder de Elías está actuando, miremos lo que le agrada a Dios. Que el Señor les bendiga y que esta enseñanza sea útil para nuestra vida. Dios les bendiga.